Buen día con todos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar en este día con el estudio que estamos realizando de las epístolas del apóstol Pablo a los gentiles. Estamos estudiando la epístola de Gálatas, que Pablo escribió a los Gálatas, y nos toca hoy analizar el capítulo 3. Sí, vamos a comenzar con una corta oración, ¿sí? Dios Padre, te damos gracias por este día y por esta oportunidad que nos das de estar aquí también, Señor, congregados en tu santo nombre y también de una manera extendida a todas aquellas personas que estén escuchando este mensaje. Que tú les estés bendiciendo, Señor, cada uno de sus hogares, de sus familias. Padre, queremos rogar que tú estés guiando cada una de nuestras palabras y llevándonos siempre, amado, al conocimiento de la verdad, de tu verdad. Por eso, Señor, te rogamos que tú quites de nuestros pensamientos todas aquellas cosas que no vienen de ti. Gracias, Padre, por este día y te rogamos que bendigas este estudio, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. La epístola a los Gálatas, como ya hemos estado analizando, es la primera que nos muestra la forma en la que el apóstol Pablo fue llegando hacia esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de gentiles, y cronológicamente es la primera epístola por cuanto nos manifiesta ya desde la forma en la que él recibió el mensaje del Señor y cómo fue llegando a diferentes personas, ¿no? Es decir, a los pequeños grupos que se reunían en las casas. Y la recomendación que el apóstol daba siempre era que esas cartas sean distribuidas a todas las iglesias, ¿no? Y acordémonos que iglesias no se refería a grandes congregaciones, sino básicamente a casas, ¿no? Ahora, claro, tenemos que entender también que esas casas no son como las nuestras el día de hoy, que tenemos grupos pequeños, ¿no? Estamos hablando de en este siglo que cada familia tiene de 3 máximo hasta 5 integrantes, ¿no? Esas familias eran bastante más grandes, tenían varios hijos y se reunían entre ellos y ya con las familias y todo, y llegaban a ser grupos de unos 20, 30 personas, ¿no? Entonces esas eran las asambleas locales, mal llamadas iglesias, ¿no? Porque la palabra iglesia no se refiere a un grupo congregado en un lugar, sino a cada miembro, cada persona, llevando el mensaje afuera, ¿no? Afuera, es decir, fuera de las 4 paredes. Entonces, el congregarse muy importante porque sirve para el crecimiento y el desarrollo, y eso lo tenemos que tener perfectamente claro. Bien, entonces, volviendo al asunto de la epístola a los Gálatas, ahora en este capítulo número 3, el apóstol empieza a introducir ya un fundamento muy básico de la doctrina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es muy básico? De hecho, este es el fundamento, es la clave que nos lleva a la libertad absoluta, ¿ok? Estamos hablando de la salvación por gracia sola, totalmente apartada de las obras. Miren, hasta el día de hoy existe un serio conflicto, ¿no? Un serio conflicto en la humanidad, de a todos aquellos que buscamos el conocimiento de la verdad, y la religión, que ha metido sus garras hasta lo más profundo, ¿no? Como un árbol muy gigante que tiene las raíces distribuidas por todos lados, confunde mucho. Y casi todas las religiones, incluidas las cristianas, enseñan que uno tiene que, está bien, por ejemplo, hablando de los llamados evangélicos, se enseña mayoritariamente que sí, está bien, la salvación es por gracia, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos aceptamos eso. Pero donde se empieza a notar una gran diferencia está en lo siguiente. Y es que en la mayoría de estos grupos, de estas religiones, se enseña que algo tenemos que hacer nosotros para mantenernos salvos. Y aún hay muchos que enseñan que la salvación se pierde, o que tienes que hacer algo para poder obtener la salvación. E incluso para aquellos que entienden, o por lo menos ven que en la escritura es clara, que dice que el ser humano no puede hacer nada, ni para ganar la salvación, ni para mantenerse salvos, ni tampoco se puede hacer nada para transferir o transmitir esa salvación, porque es un don de Dios. Aún para esas personas que entiendan, pero que no han alcanzado todavía la madurez suficiente, se sienten confundidos,
¿Por qué? Porque como escuchan de tantos lados que le dicen, no, pero tú tienes que hacer las cosas, tienes que hacer esto si no estás en pecado y ese pecado hace que no estés bajo la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a haber una serie de conflictos, ¿no? Ejemplo, cuando las personas empiezan a pedir diezmos para poder cumplir de esa manera lo que Dios ha mandado, y los diezmos están en la ley, en el antiguo pacto. Ya no hay nada de diezmos en el nuevo pacto, absolutamente nada, ¿sí? Al menos para la iglesia gentil me refiero, ¿verdad? Muy bien. Y así hay muchos otros ejemplos también, muchos otros casos que los iremos revisando de a poco, de personas que tienen conflictos, porque dicen, bueno, entonces, si la salvación es solamente por gracia y yo no tengo que hacer absolutamente nada, entonces voy a vivir en pecado, ¿no? Voy a vivir abiertamente como que sin nada. Bueno, no han entendido el sentido real de esto, ¿no? La salvación no está en juego, pero hay algo que está en juego, que es algo muy, muy valioso, ¿no? Y es el valor de nuestras almas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que todo lo que hacemos en este mundo, en esta vida, se va guardando en una especie de disco duro, ¿no? Una memoria. Y esa memoria es con la que nos presentaremos delante del Señor. Y esa nos proveerá el galardón, ¿sí? Y también nos haremos merecedores de las distintas coronas que están en juego. No vamos a entrar en detalles, pero ese es el sentido fundamental por el cual debemos esforzarnos día a día por vivir bien. Adicional a eso, por supuesto, al vivir bien, aquí mismo vamos a poder disfrutar de una mejor calidad de vida, vamos a tener una capacidad para relacionarnos mejor con las personas que amamos, las personas que están cerca a nosotros. Es decir, hay un valor agregado extremadamente valioso en todo esto, ¿sí? Muy bien. Esto como una introducción. Ahora sí vamos a entrar a analizar este pasaje de Gálatas. Yo voy a leerlo y vamos a ir haciendo ciertas pausas. Es un pasaje un tanto largo, pero tenemos que estudiarlo hoy todo completo para poderlo entender. Obviamente podríamos pasarnos meses estudiando este pasaje y no queremos llegar a ese extremo. Básicamente queremos dar un lineamiento nada más para que podamos cada uno de nosotros empezar a profundizar este tema, ¿sí? Si usted toma una Biblia y en particular les recomendamos, pues por ejemplo, una Biblia de estudio, ¿no? Puede ser la de Scofield, que es muy buena, excelente. Entonces, de esa manera usted va a poder llegar a tener un conocimiento más profundo, ¿ok? Pero bueno, en este día, pues que no queremos llegar a a aguas demasiado profundas, vamos a tratar de dar un vistazo muy somero de todo lo que el apóstol Pablo trató de comunicarnos acerca de este principio, de este fundamento doctrinal para nosotros, la iglesia gentil. Muy bien. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado? Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de fe? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne? ¿Tantas cosas padecisteis en vano? Si es que de cierto fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de la fe? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí vemos que el apóstol les hace un reclamo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido el mensaje de la salvación y estaban volviendo a la ley. Por eso les reclama, ¿no? Y les dice, a ver, ustedes no acaban de entender que ya Jesucristo les dio la libertad, les dio la salvación. ¿Por qué son tan insensatos que ahora quieren volver a hacer las cosas de la ley? Y ese es precisamente el problema que se tiene el día de hoy, como manifestamos hace un rato, ¿no? Entonces, personas que quieren guardar días, guardar el sábado, o que quieren hacer ciertas obras para agradar a Dios, hacer peregrinaciones, etcétera, etcétera. ¿Esas qué son? Obras de la carne, obras de la ley. Inútiles, absolutamente innecesarias, ¿sí? Pérdida de tiempo, en pocas palabras. Y ahí el apóstol empieza a incursionar y dice, en el versículo 6, ¿verdad? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ver el pasaje al cual hace referencia aquí, que está en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Dice,
Después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham. Fíjense que aquí el nombre es Abraham, no había sido puesta todavía la H de Abraham, ¿sí? Lo que le da el nombre de Abraham, sino aquí es Abraham. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El nombre Abraham significa padre de muchos, pero cuando le puso la otra H, ¿sí? La H más bien dicho, Dios le cambió el nombre un poco más adelante, ¿sí? Ya no se llamaba padre de muchos, sino padre de naciones, ¿ok? Bien, continuando, dice, en visión diciendo, ¿verdad? Adonai, es decir, Dios, la presentación de el Señor, Adonai, fue dada a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Como quien dice, yo te estoy cuidando, te estoy protegiendo y tú vas a tener un premio extremadamente grande. Y respondió Abraham, oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será este Damaseno Eliezer. ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Es que bueno, él ya era un hombre muy próspero, muy rico, y de acuerdo a las leyes de Abu Dhabi en las que vivían ellos, tenía por ordenanza que si es que él no tenía hijos propios, el hijo del mayordomo principal, ¿no? Del esclavo principal, por así decirlo, del sirviente máximo de su casa, él heredaría todos sus bienes, todas sus posesiones. Entonces, por eso es que él está reclamando, diciendo, bueno, ¿qué galardón me vas a dar si yo no tengo hijo, ¿no? Versículo 3. Y Abraham insistió, he aquí, mira, no me has dado descendiente y de seguro es un criado de mi casa, ¿quién me va a heredar? Pero he aquí la voz de Adonai diciendo, no te heredará esto, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Ahí está una promesa que el Señor le hace, ¿verdad? Le dice, no, este no te va a heredar. Quien te va a heredar será un hijo tuyo, un hijo propio. Y lo sacó fuera y le dijo, mira, detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. ¿Ok? Esa es la parte clave del mensaje, ¿verdad? O de este pasaje. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Recuerdo nuevamente que aquí en la BTX, cuarta edición, que es lo que estamos leyendo, está transliterado los nombres de Dios en el Antiguo Pacto, no han sido traducidos porque eso da un genérico y no es el sentido correcto como Dios se manifestó en ese entonces, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vemos que Elohim, acuérdense que El es Dios y Him es el plural de una unidad. Entonces es como decir el dioses. Por supuesto que eso en español no es una construcción correcta del idioma. Es por eso que sencillamente no se puede decir Dios, porque al decir Dios está dejando como uno solo. Pero Elohim habla de la Trinidad, ¿sí? Y eso no se puede cambiar, no se debería cambiar. Y es por eso que está transliterado aquí al español, ¿verdad? El término Elohim. ¿Listo? Entonces dice, y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Entonces, el hecho de que él, Abraham, haya aceptado la palabra del Señor, le fue tomado a él como justicia. Es decir, ya fue justificado. Y al haber sido justificado él, automáticamente iban a ser justificadas todos sus descendientes. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver también explicado por el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, desde el 13 en adelante. Dice, porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Ya el apóstol aquí inmediatamente hace una distinción y dice, no, Abraham recibió la promesa, ¿sí?, de hacerlo heredero del mundo, no mediante la justificación de la fe, es decir, no mediante las obras o mediante la ley. No fue mediante la ley, sino que fue por la fe, la justicia de la fe. Versículo 14. Porque si los de la ley son herederos, vana ha sido la fe y eliminada la promesa. Ok, claro, si los de la ley son herederos, vana ha sido la fe, claro. Si es que entonces por cumplir la ley, eso es lo que dice, si por cumplir la ley heredan la salvación y la vida eterna, ¿para qué sirve la fe? O sea, la promesa queda eliminada, ¿ok? Porque la ley produce ira, dice el versículo 15, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira, así es.
la ira está presente sobre la ley. ¿Por qué? Es como un juez que está mirando y observando que nadie cometa un error. Porque si comete el más mínimo error, enseguida le cae la ley encima, ¿verdad? Es como las leyes humanas, que están ahí encima para ver por dónde sacarle dinero a la gente, ¿verdad? Pero donde no hay ley, y ahí está la clave, en la justificación por gracia no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto es la clave, es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Al no haber ley, no se puede medir. ¿Cómo se mide la transgresión? Si no hay nada que diga, no hagas esto o no hagas otro, o hagas de esta manera, haz de esta otra manera. Sencillamente, al no haber una forma de medir, no se puede condenar. Versículo 15, versículo 16, por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es la de la fe de Abraham. Aquí hace una distinción, ¿verdad? Y esto es muy importante. Acuérdense que es muy importante ir haciendo las distinciones de a quiénes se está dirigiendo la palabra, para quién es el mensaje. Dice, versículo 16, vamos a ir paso por paso, ¿ok? Por eso es por fe. Primero, énfasis. Por eso es por fe, porque acaba de manifestar que si es que es por fe, ya está totalmente libre de la influencia de la ley. Por lo tanto, no hay cómo medir el pecado y el pecado no existe ya para los que somos salvos por gracia, por fe. ¿Ok? Desde el punto de vista de la condenación, e insisto en esto. ¿Por qué? Las obras sí son válidas, pero no para la salvación, ¿ok? Sino para los galardones, o para el galardón y para las coronas, ¿listo? Eso tenemos que tenerlo claro, son dos cosas aparte, dos cosas separadas, ¿sí? No podemos mezclarlas, tenemos que separarlas, ¿listo? Bien, entonces dice, ¿para qué? Para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia. Fíjense, la gracia es firme para toda la descendencia, no solo para el de la ley, es decir, para los que vienen después con la ley de Moisés, para los judíos. No solo es para ellos, sino también para la fe que es de Abraham. ¿Por qué? La fe que viene de Abraham viene antes y esa nos fue puesta a nosotros, los gentiles. ¿Listo? Bien. El cual es padre de todos nosotros. Claro, Abraham es padre de todos nosotros desde el punto de vista de la fe. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como que son. Dios, ¿sí?, da vida a los muertos, así es, Él es quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que son. Es decir, una persona realmente no es santa, pero Dios llama santo. Llama a lo que no es como que es. ¿Por qué? Porque esa es su promesa. Porque no depende de la forma en la que nosotros vivamos, sino depende sencillamente del sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo y en consecuencia de haber comprado nuestra salvación y habernos dado su santidad. ¿Ok? No por merecimiento nuestro, por merecimiento suyo. ¿Ok? Bien, versículo 18. El cual creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos pueblos conforme a lo que la fe había sido dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él había prometido, que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por esta razón, la fe fue contada como justicia. Es decir, aquí lo que está manifestando es que la fe de Abraham se vio en hechos. No fue una fe efímera, sino fue en hechos. Es decir, él realmente creyó absolutamente, con la certeza absoluta de que iba a tener hijo, a pesar de que biológicamente era imposible, porque él era un anciano y Sara ni se diga. Sara también era una anciana ya. Entonces, era imposible biológicamente, pero él creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no es cierto? Y de esa manera es como él vivió. Versículo 23 dice, y no solo por causa de él fue escrito que la fe fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Es decir, sencillamente,
Esa fe que tuvo Abraham, esa es la fe que nos es dada a nosotros. Y por esa misma fe que a Abraham le dio la promesa y que recibió un hijo y que ese hijo dio a nuevos hijos y así llegó hasta Jesucristo y por todo ese caminar llegó hasta nosotros a través de la salvación. Eso es el principio y el fundamento de la fe. Y por eso dice en el versículo 25, que es el último que vamos a ver aquí en Romanos, dice, el cual fue entregado por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación, ¿verdad? Entonces, ¿de quién está hablando? Por supuesto, de Jesús nuestro Señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque es a Él a quien debemos, que fue levantado, ¿verdad?, de entre los muertos, ¿ok? Y fue el Padre quien lo hizo, quien lo levantó de entre los muertos, y así somos justificados para salvación y vida eterna. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con el pasaje de Gálatas, ¿sí? Vamos por el versículo 7. Dice, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Ante la explicación que acabamos de ver, no vamos a ahondar más aquí en detalles. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por la fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y ahí está la bendición para nosotros. Versículo 9. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense, ¿no? Los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritos en el rollo de la ley para hacerlas. Es por eso que aquellas personas que quieren guardar una parte de la ley, lamentablemente están muy equivocados porque están bajo maldición. ¿Por qué? Porque el que quiera cumplir un punto de la ley va a tener que cumplir todos los puntos de la ley. Y acuérdense que la ley de Dios, si bien está manifestada en 10 grandes mandamientos, ¿ok? Pero también el pueblo de Israel recibió 613 decretos que tenían que guardarse. Y alguien que quiera guardar uno de los mandamientos del antiguo pacto, de la ley de Moisés, cualquiera de ellos, está obligado a guardar el resto. Y eso es un problema. Entonces, aquel que quiera guardar, por ejemplo, el sábado, ¿sí? Y eso lo hacen los adventistas, ¿no? Quieren guardar el día sábado. Pues ellos tienen que guardar absolutamente todos los demás preceptos. Tienen que presentarse ante el sacerdote para cualquier actividad, para cualquier cosa. Si es que un hijo se porta mal, tienen que sacarlo y lapidarlo afuera. Bueno, todo lo que está escrito en la ley, todos los mandamientos, todos y cada uno de ellos, no se pueden divorciar con facilidad ni cosas por el estilo. Y usted va a ver que esa secta tiene un montón de problemas y un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque están bajo maldición. Y así con cualquier otro, ¿no? El que quiere guardar el mandamiento de los diezmos, el ir a hacer cultos, lo cual es satánico. Los cultos, la palabra culto siempre va relacionado con algo malo. No se deben hacer cultos. A Dios no le agrada el culto. A Dios lo que le agrada es que la gente se congregue para adorarlo, para honrar su santo nombre, ¿sí? En grupos pequeños, no en mega iglesias, en grupos grandes, ¿ok? Bien, continúa el versículo. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces nosotros tenemos ya el llamado a vivir por la fe, no por la ley, porque el que quiera vivir por la ley está obligado a cumplir toda la ley. Y como eso es imposible, se mete en un lío terrible. Es que realmente Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, ¿ok? Y como Él murió en la cruz y fue quien llevó en sus espaldas, digamos así, toda la carga, los decretos que habían en contra de nosotros, como dice también la epístola a los Colosenses, ¿ok? Y de esa manera Él pagó por nosotros toda la deuda que teníamos del pecado, ¿ok? Bien, versículo 14. A fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto,
aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Así es, un pacto es algo que se hace, ¿para qué? Para cumplirlo, y no se puede cambiar hasta, ¿ok?, que de pronto ya se cumpla el pacto. Cuando se cumple, ahí se cambia, pero antes no, porque un pacto es un pacto, y la diferencia está entre un pacto con un testamento. Y ahí también vamos a notar que, por ejemplo, está mal en la mayoría de las Biblias, se pone como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Realmente no es un testamento, es pacto, antiguo pacto. Y los pactos siempre vemos en la Biblia que se sellan con sangre. El antiguo pacto se selló con sangre. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con el primer hombre, con Adán. ¿Cómo lo hizo? Obviamente derramó la sangre de animales, ¿no? Seguramente corderos, para vestir a la vergüenza, ¿no?, que sintieron ellos por el pecado, no por la desnudez, sino por el pecado, que ellos trataron de cubrirse el pecado con la religión, las hojas de parra, pero Dios les cubrió con pieles de animales. ¿Y de dónde sacó las pieles de los animales? Tuvo que matar animales, derramamiento de sangre. Hizo un pacto allí, un pacto con Adán, ¿sí? Y ese pacto es que sencillamente ya de eso lo vemos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que se conoce como el protoevangelio, en donde Dios promete que va a mandar un Salvador, ¿ok? Bien, luego vemos que hace un pacto con Abraham. Con Abraham usted puede continuar leyendo en el pasaje que vimos y va a ver cómo hace un sacrificio también de animales allí, lo cual certifica el pacto que hace con Abraham, este pacto de la fe. Luego con Moisés hace un nuevo pacto Dios, ¿sí?, que es el pacto de la ley, en donde también hay el derramamiento de la sangre ya en una forma muy específica a través del macho cabrío, etcétera, etcétera, siempre derramamiento de sangre. Y finalmente el pacto que nos tiene en vigencia hasta el día de hoy fue con el derramamiento del Cordero de Dios, ¿verdad? Es decir, de Jesucristo. Siempre, siempre, todo pacto se hace con derramamiento de sangre. Es por eso que es antiguo o viejo pacto, mejor dicho, viejo pacto y nuevo pacto, no testamento. Está muy mal dicho testamento. Bien, versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Miren qué maravilla, ¿no? La forma en la que el Espíritu Santo mostró al apóstol cómo esa promesa hecha a Abraham, ¿sí?, no era para las descendencias, digamos así, de Abraham, sino para su descendencia, que es Cristo. Estaba hablando de Cristo, apuntando a Cristo, ¿ok? Y esto digo, versículo 17, la ley, llegada 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa, ¿ok? Entonces, después de esta promesa que Dios le hace a Abraham, de este pacto que Dios hace con Abraham, recién la ley llega 430 años después con Moisés, ¿sí? Y de esa manera, ¿ok?, sencillamente el pacto que hizo con Abraham queda, por así decirlo, en stand-by, ¿ok? No queda invalidado, simplemente entra una fase de espera. Pero esta promesa que le hizo con Abraham vuelve a tener acción inmediata después del sacrificio perfecto de Cristo. Esa es la maravilla de cómo Dios actúa, ¿verdad? Porque Dios está más allá del tiempo, porque Él es el creador del tiempo también. Versículo 18. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa. Pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. La herencia proviene de la ley, ¿ok? Si es que proveniera de la ley, ya no proviene de la promesa. Eso es lo que dice. Pero Dios dio a Abraham por medio de la promesa. Volvemos al punto. Versículo 19. ¿Para qué entonces la ley? ¿Para qué? ¿Para qué vino la ley entonces con Moisés? ¿Para qué? Fue añadida, fíjese. Con Dios, por así decirlo, hay un solo plan, un solo proyecto. Jesucristo, Salvador de todos, ¿ok? Pero viene la ley y entra en una fase allí, ¿ok? Fue añadida por causa de las transgresiones. Es decir, el pueblo de Israel llegó a abusar tanto de esa gracia que Dios le había dado. Bueno, hablamos del pueblo de Israel antes de Moisés, ¿no es cierto?
se confundieron mucho, perdieron mucho porque fueron llevados por aquí, por allá. Entonces se dejaron seducir por las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, a causa de esas transgresiones, Dios mandó la ley hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecho la promesa. ¿Por qué? El pueblo de Israel no podía todavía tener una forma de llevar la ley de Dios dentro de sí, porque para ellos no existía el Espíritu Santo, no había sido derramado, lo cual no sucede el día de hoy. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, y dice la palabra, en promesa lo dijo, sí, ya en el antiguo pacto, que derramaré de mi espíritu y escribiré mi ley en las tablas de los corazones, dice. Entonces nosotros tenemos ya eso. La ley de Dios está escrito en nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Pero para Israel, hasta ese entonces, cuando vino la ley, hasta el final, hasta cuando Cristo murió y vino el derramamiento del Espíritu Santo, ellos eran como niños, no tenían la capacidad para discernir, entonces necesitaban una guía. ¿Cuál es la guía? Era la ley. La ley les mostraba y les decía, no hagan esto, hagan aquello otro. Pero nosotros hoy tenemos una conciencia súper activa que está conectada con el Señor. Entonces la ley está escrita ya en nuestros corazones, está escrito en nuestra mente, en nuestro ser, a diferencia de ellos que eso no lo tenían. Eso tenemos que entender y discernir correctamente, ¿ok? Bien. Continuando entonces, dice en el versículo 19, ¿para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, la cual ha sido hecha la promesa que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. El mediador no es de uno solo, no es de uno solo, es decir, no es para una sola persona. Aunque, ¿quién es el mediador? Sí es uno. Los herederos de esta mediación somos muchos, pero quien es el que nos da eso es uno solo, que es Dios. Entonces la ley está en contra de las promesas de ninguna manera, porque si hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Es decir, ¿acaso entonces, porque que vino la ley está en contra de las promesas, es decir, de la salvación por gracia? No, de ninguna manera. Simplemente, si es que la ley hubiese sido capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Entonces, la Escritura todo lo puso bajo pecado. ¿Para qué? Para que la ley de Cristo, es la ley de la gracia, fuera dado a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. Entonces, antes de que viniera la fe, es decir, antes de que venga Cristo y que el derramamiento del Espíritu Santo venga sobre el mundo entero, ¿ok? Estábamos confinados, dice, encerrados bajo la ley. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. Era como un niño, es como un niño que tiene una persona que le guía a cada paso, que le dice, no hagas esto, no cojas aquello, no metas los dedos en el enchufe, no cojas los cuchillos que te vas a cortar. Eso es lo que era este tutor, ¿no es cierto? La ley, hasta Cristo. Así más o menos lo compara con el pueblo de Israel. Era como un niñito que estaba tratando de experimentarlo todo, y un adulto tiene que estar al cuidado para evitar que se haga daño. Entonces, eso era la ley, hasta que venga Cristo. Pero una vez que viene Cristo, las cosas cambian, ¿ok? Para que por medio de la fe fuéramos declarados justos, la fe en Cristo. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, ya no necesitamos, ya hemos crecido, ya estamos suficientemente adultos. Entonces el tutor queda a un lado, ¿no es cierto? Nosotros pasamos por la escuela, ya, ¿quién quiere volver? Si es un adulto, ¿quién quiere volver a recibir el ABC? ¿No es cierto? Con cantitos y esas cosas, ir aprendiendo. Ya no necesita. Pues todos, versículo 26, sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos tus hijos, no todos los escogidos. Porque todos los que fuisteis bautizados, ahí está la diferencia, todos los que fuisteis, es decir, está hablando de que no todos son bautizados en Cristo, pero los que sí fueron bautizados, del Cristo os revestisteis. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces,
Hemos analizado en este día este pasaje que es un poquito complejo, entre comillas, sobre todo para los que todavía no conocen mucho de la palabra, pero realmente es apasionante. A mí me apasiona mucho este tema, me fascina el tema de la soteriología, que es la salvación. Salvación solamente por gracia, no por obras. Es una maravilla esta escritura. La epístola a los Gálatas está llena de instrucciones muy claras, muy específicas. Y el apóstol Pablo, por supuesto, es un maestro haciéndolo, que él se dejó guiar y llevar por el Espíritu Santo y nos dejó estas preciosas escrituras de las cuales nosotros hoy podemos tomar mano y sacarle el mejor provecho. Entonces, bueno, ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes. Les habló el doctor José Pacheco en este día, deseando que Dios les bendiga grandemente. Y a continuación, mi familia va a tener también la oportunidad de dar sus intervenciones, hacer sus intervenciones y también de poder llevar este mensaje, ¿sí? Les pedimos a todos, por favor, que compartan esta información con sus grupos para que la palabra de Dios vaya llegando cada vez a más y más lugares, ¿sí? Que Dios me los bendiga, un verdadero gusto, que tengan un excelente día. Bendiciones. Amén. Hola, soy Valeria y es un gusto poder compartir mi opinión con ustedes. Creo que todos estamos de acuerdo que, en conclusión, leyendo todo el pasaje, está muy claro que nosotros ahora debemos vivir, mejor dicho, estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. Lo que significa que todas las, digamos, tradiciones y costumbres que la Iglesia cristiana ha obtenido por lo que se hacía antes cuando se vivía bajo la ley, están totalmente equivocadas. Por ejemplo, el diezmo, eso ya no aplica y no se debe hacer. Entonces, y bueno, entre otras cosas que la iglesia, no todas las iglesias, pero en su mayoría, digamos que obligan, o bueno, hacen sentir mal a las personas que asisten a la iglesia cuando no hacen esto o aquello que tienen que hacer, porque si no están pecando, que tienen que hacer esto, tienen que diezmar, o si no, no tendrán bendiciones, o cosas así, cosas que no aplican para nosotros, porque vivimos bajo la gracia, lo que significa que no tenemos que hacer obras para obtener la salvación, porque la salvación ya la tenemos. Y no es algo que podamos obtener, sino es algo que nos fue dado y nadie más nos puede quitar, ni volver a dar, ni ninguna cosa así. Entonces, debemos estar como cristianos tranquilos y jamás dudar, jamás dejarnos influenciar cuando sabemos cuál es la verdad. Y debemos vivir bajo los principios de Dios y vivir tranquilos, haciendo las cosas bien y despreocupándonos de que si es que no hago esta obra, Dios me va a castigar o algo así, porque eso ya no aplica. Y bueno, esa es mi opinión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a comentar sobre el tema de hoy. Bueno, como veíamos en Gálatas 3, voy a leer otra vez estos versículos. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado? Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de la fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora sois perfeccionados por la carne? Tantas cosas padecisteis en vano, si es que de cierto fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y está energizando poderes en vosotros,
¿Lo hace por obras de la ley o por la noticia de la fe? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, aquí y en el mensaje llegamos a la conclusión de que nosotros no tenemos que cumplir la ley como se encuentra en el antiguo pacto, sino somos nosotros salvos por la gracia, por nuestra fe, y bueno, se demuestra en nuestro testimonio, en nuestro diario vivir, que somos salvos y nosotros hemos sido justificados desde antes de que hemos nacido, así que no por obras somos salvos para que no nos gloriemos, sino por la fe totalmente, por la total confianza en Dios. Y eso es muy importante, seguirse instruyendo y así seguir en comunión con Dios, porque no solamente se trata de pedirle cosas a Dios, sino también demostrar agradecimiento obedeciéndole. Y ese es mi mensaje. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos, amigas? Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos toca conversar, hoy nos toca aprender, porque juntos aprendemos las Sagradas Escrituras, y vamos a aprender algo acerca de la epístola a los Gálatas, ¿sí? De Pablo a los Gálatas. Gálatas es un lugar del Asia Menor, ¿sí? Galicia, de Galicia vienen los Gálatas. Bueno, dice la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado? Versículo 2, solo esto quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de fe? 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. 4, tantas cosas padecisteis en vano, si es que de cierto fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de la fe? Y 6, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Realmente el apóstol Pablo lo que hace es les insta, les exhorta a los Gálatas que se habían convertido a Cristo, a los Gálatas que habían creído, ¿sí? Y de la descendencia de Abraham, porque Abraham, dice, su fe fue contada por justicia, como justicia, porque Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo, que él será padre, ¿sí? de naciones, él será más grande que la cantidad de las estrellas, su descendencia. Y toda aquella persona que es de fe viene de esa descendencia de fe de Abraham, ¿sí? Entonces, Pablo les está instando a los Gálatas que porque es que tan pronto ellos han cambiado de opinión, tan pronto se han dejado seducir por las leyes judaizantes, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que Dios nos permite que nosotros podamos conocer estas Sagradas Escrituras, porque también nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Pero como decía anteriormente, no debemos andar de derrota en derrota, sino de victoria en victoria, ¿sí? En Gálatas capítulo 3, me ha encantado mucho este estudio, ¿sí? Porque podemos compararlo con algunos textos, con algunos párrafos bíblicos, en donde realmente lo central aquí es, sí, que somos nosotros salvos por la gracia de Dios, por esa fe que nosotros tenemos en que Jesucristo murió por nosotros, se resucitó por nosotros y lo que nos da vida eterna. Pero ahora, Pablo también nos puede mostrar con una vivencia que él era un llamado de Dios, que él era un apóstol, sí, porque él habían ciertos signos que se podía ver en él y que él era un apóstol.
Uno de esos signos era el Espíritu Santo, que les instaba a hacer milagros, que les instaba a hablar tan denodadamente, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo solamente está en aquellas personas que realmente son los hijos de Dios, personas que creemos. La fe, es decir, la fe es dada por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, ¿cómo yo sé que soy un hijo de Dios? ¿O cómo sabemos que las personas que nos están rodeando son hijos de Dios? Simplemente por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, pero no podemos ver al Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? No lo podemos ver, pero podemos ver las obras que insta a hacer el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, realmente el que tiene fe en Cristo Jesús como su Salvador, como su Señor de su vida, va a mostrar la presencia del Espíritu Santo con las obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 6:27 dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. En Isaías 42:1 también dice: aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. El Espíritu Santo. En Isaías 6:11 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La gente dice: bueno, ¿y qué es lo que si ya no estoy bajo la ley? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mira, aquí te dice unas pautas para que estemos haciendo eso, para que estemos viviendo armonizados, ¿sí? Armonizados con la voluntad de Dios. Dice: para tener buenas nuevas a los afligidos. Buenas nuevas de salvación, que en Cristo tenemos salvación, que su muerte, su resurrección salvífica nos ha dado vida eterna, ¿sí? ¿Por qué andan las personas afligidas? ¿Por qué andan las personas derrotadas? ¿Por qué andan las personas? Porque no tienen esperanza, ¿sí? ¿Y quiénes son los llamados a dar esas buenas nuevas de esperanza, de salvación? Somos nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Dice: somos también enviados para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, ¿sí? Entonces, ahí están unas obras del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora bien, también en 2 Corintios 1:21 al 22 dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo nos ungió. Es Dios quien también nos selló, dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, ¿sí? Entonces Pablo les estaba diciendo: ustedes ya tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que ya teniendo el Espíritu Santo, yo estoy parafraseando, ¿no? ¿Cómo es posible que ya teniendo el Espíritu Santo vayan y hagan y vivan como que estuvieran todavía por la ley? ¿Sí? Es decir, si tú de verdad tienes el Espíritu Santo, vas a vivir siempre bajo esa gracia bendita. Efesios 1:13-14 también dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, aquí también tenemos otra pauta increíble. Dice también: vosotros, después de escuchar. Es decir, la persona que ya Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo, como dice en Génesis: sobre ti fue echado desde antes de nacer. Dice: sobre el vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es decir, ya nosotros estamos
predestinados para escuchar el Evangelio y creerlo. El que es predestinado para ser hijo de Dios, escuchamos el Evangelio, lo creemos y vamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. 2 Corintios 5:5 también nos dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía, ¿sí? Es decir, nos da una manera de saber que somos de Dios. Cuando tú haces algo que a Dios no le agrada, y si sientes un arrepentimiento genuino que te llama al cambio, que te llama a ya no volver a hacer lo mismo, sino que vas de victoria en victoria siendo diferente, es un símbolo de que tú eres sellado con el Espíritu Santo y que por lo tanto cuando ya no estemos aquí en la tierra vamos a estar directamente en la presencia de Dios, ¿sí? Porque estamos garantizados a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4:30 también dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando no andamos en obediencia, ¿sí? Cuando no estamos haciendo la voluntad del Padre, cuando no estamos hablando de las Sagradas Escrituras, hablando de las buenas nuevas de salvación, cuando no estamos siendo generosos, cuando no estamos siendo perdonadores, cuando no estamos siendo serviciales, ¿sí? Cuando no estamos perdonando al que nos ofende, cuando no estamos haciendo, dice, el bien que no haces, si sabes hacerlo, también te es contado como pecado. Entonces, cuando no estamos en sintonía con Dios, ahí vamos a entristecer al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no debemos hacer eso. Primero de Pedro también dice, en capítulo 1, versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, ¿sí? Entonces nosotros, esa fe dice, por gracia sois salvos en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sí, porque estamos, dice, hechos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, simplemente el que es de Dios, la palabra de Dios oye, dice, por eso no leéis vosotros porque no sois de Dios, dice la palabra. Entonces, no, la palabra de Dios no es de meterla, pero de insistir y de molestar a la gente para que se convenza. No, el que es de Dios será sensible a escuchar la palabra sagrada, a escuchar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Y a empezar una vida de agradecimiento a través de un buen comportamiento, ¿sí? Para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? Ahí pues podemos tener un resumen, como dice la misma palabra, que amemos a Dios con el corazón, alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en Gálatas capítulo 3, Pablo les anima a los Gálatas que no hagan eso ya, ellos son creyentes, ellos son de fe, no pueden volver al pasado, tienen que seguir más bien de victoria en victoria, ¿sí? Y asimismo les animamos, mis queridos oyentes, para que andemos siempre en obediencia, ¿sí? Para que estudiemos siempre las Sagradas Escrituras, para que las escudriñemos, para que profundicemos, para que no sea nada más una lectura del domingo, sino que sea algo diario, que estemos orando los unos por los otros, no solamente orar por nuestros familiares, sino orar por los enfermos, orar por las personas que conocemos, nuestras amistades, que inclusive ni nos piden oración, pero nosotros vamos a orar por ellos, ¿sí? Porque sabemos de pronto sus necesidades, o si están bien, pues para que Dios les continúe teniendo bien, ¿sí? Entonces, les animo a que vayan ahora y ustedes mismos lean todo el capítulo 3, ¿sí? De Gálatas, porque ahora nosotros le hemos leído solamente 6 versículos, y profundicemos las escrituras, leamos acerca de Abraham, cómo Dios le
le dio la promesa a Abraham, ¿sí? Y de que sí le dará herencia, que su herencia será de miles, de millares, ¿sí? Es la herencia de fe. Entonces, para que conozcamos que recién 430 años luego de Abraham viene la ley mosaica, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que ni siquiera por el lado de la ley mosaica estamos obligados a estar en ley, sino más bien por el lado de Abraham, que es la fe, ¿sí? El padre de la fe. Entonces, cada persona que tenga fe es dada por Dios. Acuérdense, dada por Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechuras suyas para andar siempre haciendo buenas obras, ¿sí? Y si es que nos recapacitamos, si estamos haciendo malas obras, pues recapacitemos y hagamos buenas obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? Eso, mis queridos amigos, Dios me los bendiga, ¿sí? Hasta pronto.